Buenas tardes. Bueno, antes que nada agradecer a Jorge del Centro SAD de Gijón por habernos invitado y también a la Fundación CETIC, al Centro Municipal de Empresas, Ayuntamiento y DEPA por haber hecho posible esta jornada. Y sobre todo pues a todas y todos vosotros que estáis ahí, lleváis más de 2 horas al pie del cañón, lo cual tiene su mérito también. Bueno, esta diapositiva ya ha explicado antes Jorge que yo no debería estar aquí, por lo menos en la mesa, porque mi socio y compañero y director de marketing de Noega Systems, Enrique Trapilla, era la persona que lo iba a estar inicialmente, pero por motivos de negocio, de trabajo, pues ha tenido que salir de una manera bastante urgente a Alemania, donde se encuentra en estos momentos, y evidentemente pues no podía estar, y entonces aquí estoy yo pues tratando de sustituirle. Y agradecértelo mucho, Eduardo, y mi corazón más, porque el día que me mandó el correo Enrique te digo que... ¿Vale? Bueno, quise empezar con esta cita de Lao Tse, que dice que las cosas más grandes del mundo deben ser pequeñas en sus comienzos, fundamentalmente porque, luego lo veréis cuando haga un recorrido rápido de lo que es la trayectoria de Noega Systems, mucha gente se plantea antes de iniciar pues, una actividad de cualquier tipo de negocio, decir, bueno, no tengo los medios necesarios, ¿no? Porque a veces parece que hay que empezar ya teniéndolo todo, o sea, teniendo un gran local, teniendo muchos medios, teniendo mucho personal, siendo grandes, ¿no? Sin embargo, es bueno reflexionar en cuanto a en lo que aquí se dice. Y efectivamente, pues al igual que pasan, por ejemplo, pues no sé, los que tengáis jardines o que hayáis plantado árboles, pues os dais cuenta que cuando se plantan árboles pequeñitos, que es lo habitual, pues muchos se mueren, efectivamente, pero los que resisten se van haciendo cada vez más fuertes y con el tiempo pues se hacen grandes, ¿no? Se hacen grandes y resistentes. Mientras que cuando quieres plantar o trasplantar un árbol ya porque te gusta verlo grande y frondoso desde el primer día, pues son mucho más delicados, se mueren muchas veces y también son mucho más caros. Entonces, con esto lo que quiero es animar a todo el mundo a que pueda iniciar su actividad aunque piense que es pequeñito y que no va a poder, o sea, que no tiene los medios necesarios. Eso no es así, siempre se empieza de poco y se va a más. Bueno, esto seguro que todo el mundo recordáis dónde estabais en aquel momento, el 11 de septiembre de 2001, las Torres Gemelas. Pero imagino que nadie que esté aquí sepa lo que estaba haciendo el día 19 de enero del 2010, una fecha pues aparentemente como otra cualquiera, como difícil de recordar lo que se hacía ese día, ¿no? Sporting perdió 3-2 ese fin de semana con el Atlético. Sin embargo, nosotros, los 5 socios que creamos Noega Systems, nos acordamos perfectamente de esa fecha. Y como muy gráficamente se pone, pues fue el fin de una etapa profesional y el comienzo de otra. El fin de una etapa profesional porque nosotros estábamos en una gran empresa multinacional, éramos el equipo directivo de esa empresa, que fue, bueno, pues era una empresa inicialmente local de Gijón, ya de un tamaño interesante, fue adquirida por una multinacional inicialmente y posteriormente otra multinacional adquirió la anterior y decidió prescindir pues, de un montón de gente, entre ellos de los directivos de la empresa. Evidentemente, lo primero que pensamos es lo que aquí se pone, ¿no? ¿Y ahora qué hacemos? Que después de, fijaros que, como os decía, éramos 5 socios, de los cuales llevábamos en aquella empresa entre 15 y 35 años cada uno de nosotros. O sea que la verdad es que era muchísimo tiempo y era como para reflexionar. ¿Y ahora qué vamos a hacer, no? Bueno, pues pensamos que lo que sabíamos hacer, que era la actividad que llevamos haciendo tantos años de los sistemas de almacenaje, de los almacenes industriales,
Pensamos que eso era lo que sabíamos hacer y, por lo tanto, teníamos que pensar algo de lo que conocíamos y decidimos montar Noega Systems. Noega Systems hace, como veis aquí, sistemas de almacenaje, soluciones logísticas y inspeccionamos estanterías ya existentes para validar si cumplen o no cumplen la normativa de que cumplan todos los requisitos para seguir estando utilizables, ¿no? Lo vais a ver mejor ahora. Si funciona esto. Sí, sí, sí. Este fue la primera gran instalación que hicimos. Como vimos antes, empezamos en el año 2010 y en el mismo año 2010, un poco a caballo entre finales del 2010 y el 2011, vendimos esta instalación y pusimos una cámara web para que fuera filmando día a día cómo se iba haciendo, ¿no? Y bueno, como habéis visto, pues pasó el invierno y luego se terminó pues, a comienzos del año siguiente. O sea, pasó varias estaciones y se ve como estaba nevado, se ve, en fin, un poco como lo que tan poco tiempo dura el vídeo, pues fueron varios meses de intensa actividad, ¿no? Bien, pues nosotros comenzamos 5 personas, como os dije al principio, 5 socios, y empezamos en el Centro Municipal de Empresas de Gijón, el Cristasa. Empezamos con una oficinita pequeña, pues de unos 40 metros, y poco a poco pues fuimos creciendo y fuimos ampliando. Primero cogimos otra segunda oficina, luego una tercera, una cuarta. Llegó un momento en que, claro, ya seguíamos creciendo y allí ya no podíamos estar. Y entonces lo que hicimos fue cambiarnos al Parque Científico-Tecnológico de aquí al lado, donde estamos ahora mismo. Bueno, primero pasamos, hace un año pues estuvimos provisionalmente hasta que se terminara la ampliación del edificio Asturias, que es donde estamos ahora mismo, y pues desde hace un mes pues estamos allí pues encantados, porque ahora tenemos mucho más espacio, porque es un sitio muy agradable para trabajar. Y bueno, al hilo de esta diapositiva me gustaría comentar cómo pues, el Centro Municipal de Empresas nos ha ido acompañando desde nuestros comienzos y nos ha ido ayudando y apoyando en todo momento. Antes lo comentó otra gente, que le pasó lo mismo que a nosotros. Pues claro, cuando inicias una actividad, pues hay muchas cosas que no conoces y que necesitas. Entonces, bueno, pues el estar allí, tener un sitio, tener asesoramiento. Allí conocimos a Jorge y otras muchas personas que nos apoyaron, nos ayudaron. Y luego, pues la posibilidad de ir creciendo también, ¿no? Es decir, el facilitarnos, pues en cada momento, los metros que necesitábamos en las oficinas, etcétera, ¿no? O sea, la verdad es que estamos muy agradecidos y muy contentos del apoyo que hemos tenido en ese sentido. ¿Cuántos trabajadores sois ahora? Ahora somos 45 personas. Bueno, tenemos oficinas abiertas en Madrid, Barcelona, en Valencia, y también tenemos gente trabajando pues, en el País Vasco, en Andalucía y en Navarra. Pero bueno, en Gijón pues somos más de 30 personas que estamos, ¿eh? O sea, la central es aquí. Bueno, el propio nombre ya lo indica. Cuando veis Noega, pues bueno, ya sabéis que alguna relación tiene con Gijón. Pues bueno, todos vivimos aquí, bueno, 4 de los 5 socios para ser exactos, y bueno, pues tenemos lógicamente unas raíces en la ciudad que hemos querido plasmar en el nombre. En el año 2011 tuvo una cierta gracia porque nos dieron el premio a la mejor empresa joven de ese año 2011. Llevamos un año de actividad, ¿no? Digo que tiene una cierta gracia porque, claro, teníamos que explicar que no eran los empresarios más jóvenes, sino que era a la empresa más joven, porque como empresa teníamos un poco tiempo, pero ya como personas pues ya teníamos una edad todos, ¿no? Bueno, pues muchas veces nos preguntan esto, que si es posible que que se hagan tantas estanterías metálicas, tantos almacenes, porque, claro, es un producto que tiene una duración bastante larga, ¿no? Realmente nosotros lo que vendemos son estructuras de acero, que puede estar pintado o que puede estar galvanizado, y
almacenes, pues como habéis visto en el vídeo, pues almacenes a veces muy grandes, ¿no? Pues sí, la respuesta es que sí, que existen muchas estanterías en el mundo. La empresa de la que veníamos, esa multinacional que os comentaba, llegó a facturar 400 millones de euros en el año y es una de las mayores de España, no la única, y luego, claro, multiplicarlo por todas las que existen en el resto del mundo. O sea, la verdad es que se venden muchísimas estanterías. Hay que tener en cuenta también que la deslocalización a veces de la producción que ha sucedido en Europa hacia Asia o hacia otros continentes, curiosamente, pues bueno, lo que hace es incrementar la necesidad de hacer almacenes en Europa, porque vale, se produce en la India, pero hay que tener aquí un almacén para poderlo distribuir por Europa. Entonces, en ese aspecto explica también cómo ha ido este sector, pues que ya tiene muchos años, pero que sigue en plena actividad y en plena efervescencia. Bueno, lo de la madurez digital mejor lo va a explicar Jorge. Nosotros hemos obtenido certificado, que ahora os contaremos, pero todos los trámites, todo esto mejor... A ver, ¿qué es esto de la madurez digital? Digamos que nosotros aquí desde Fundación CETIC, o de los centros, hemos diseñado un sello, digamos, de calidad, digamos, pero que mide un poco el estado tecnológico de las empresas, ¿vale? Que tiene también diferentes etapas, como veis ahí, en el que según el tamaño de la empresa, pues cada empresa va a tener unas necesidades tecnológicas, ¿vale? Pues el tamaño de la empresa, necesidades tecnológicas, y lo que analizamos es si realmente esas necesidades tecnológicas están cubiertas en función a su tamaño, en función a esas necesidades. Si las cubren, pues se les otorga el sello de calidad. Si no las cubre, pues bueno, pues como decía Teo, una de las cosas que decía Teo, que esto no sirve solo, vale, pues te pongo el sello, te pongo ahí un icono en la web que queda muy bonito, sino que realmente lo que perseguimos es que realmente sirva para algo, ¿no? Que las empresas os deis cuenta de las herramientas tecnológicas que necesitaríais a lo mejor para mejorar, para ser más competitivos, para vender más y todo esto que estamos viendo, ¿vale? Entonces, un poco en el caso de NOA, que también estuvimos haciendo la certificación, pues lo que marca un poco y lo que va a hablar ahora Eduardo es, en la etapa competitiva, es ya tener una gestión más avanzada, ¿vale? Una gestión más avanzada, más integrada y hacer unas acciones un poco más avanzadas, que como va a hacer una comparativa también de las herramientas que usaban cuando empezaban y las que están usando ahora y de las que están ya demandando, ¿no? Que sería ya esa etapa 4 estratégica, que por el momento no hay ninguna empresa en esa etapa, ¿no? Vale. Entonces, Eduardo, hay que ir a por ello. Sí, efectivamente, nosotros cuando nos certificamos este año, que fue este año, pues bueno, ya teníamos una gestión integral, un ERP, un CRM y una vigilancia estratégica. Esos son un poquitín pues, los puntos que ya teníamos desarrollados y ya teníamos implantados en la empresa. Y nuestra idea es para el año 2015, que es un objetivo que nos hemos marcado, pues, digamos, integrar esos procesos, ¿no? Integrar el CRM y el ERP, que ahora los tenemos por separado, hacer una gestión documental, que no tenemos, y bueno, pues con eso llegar pues, a la última etapa dentro de la madurez digital, ¿no? Habrá que hacer alguna cosina más, pero bueno, también. Alguna cosa más. Bueno, pues nuestros comienzos. Pues nada, teníamos un despacho, teníamos una empresa recién creada y éramos 5 personas que conocíamos el negocio. Evidentemente teníamos contactos, pero necesitamos herramientas también, ¿no? Esas herramientas eran las más básicas hoy en día dentro de lo que es la tecnología de informática y tal, ¿no? Necesitábamos tener un dominio, fuimos a One and One, que es súper conocido para todos nosotros. Teníamos que tener una pequeña página web, que inicialmente era lo que es la carátula, nada más, la portada, era una página, ¿no? Porque tampoco teníamos obras que hubiéramos realizado que enseñar. De hecho, nuestros catálogos inicialmente no podían ser con fotografías porque no eran obras nuestras y evidentemente no podíamos utilizar las obras de otras empresas, y lo que hacíamos era pues, poner dibujos, ¿eh? Poco a poco pues fuimos haciendo, bueno, poco a poco y un poco rápido también porque nuestro crecimiento fue bastante grande, ¿no?
Pero bueno, había que hacer esas obras, entonces bueno, fuimos haciendo los distintos sistemas de almacenaje, que hay varios, pues fuimos consiguiendo hacer obras de este estilo y por lo tanto pues ya teníamos una serie de contenido para ir poniendo en nuestros catálogos y nuestra página web, que no es otra, también es de alguna manera un catálogo, ¿no? ¿Qué más utilizábamos? Pues lo típico, el Office, con todas las hojas de cálculo, los procesadores de textos, etcétera. Y yo procedía de la parte financiera administrativa y, por lo tanto, no íbamos a subcontratar que alguien nos llevara la contabilidad de la empresa o que alguien hiciera la facturación de lo que íbamos haciendo, sino que eso lo teníamos que hacer nosotros. Entonces busqué pues el sistema más conocido también, uno de los más conocidos que existe y más sencillito, que es el ContaPlus, y empezamos con eso. Y para la parte técnica, porque una de las fuertes de Noega es precisamente la ingeniería, la parte técnica, pues utilizamos el AutoCAD. Aquí hubo una cosa que precisamente mi compañero Enrique fue el principal valedor de ponerla desde el principio y que también os recomendamos a cualquier empresa, aunque empiece con un único vendedor, que es el poner un CRM. Un CRM, pues lo que pretende es gestionar de una manera automatizada pues toda la parte de ventas. No solamente saber las visitas que van haciendo, o diseñar o ir poniendo las visitas que van haciendo los comerciales y los resultados que se van obteniendo, desde poder hacer oferta al posible cliente hasta tener una aceptación de la oferta y por lo tanto tener un pedido y tener que gestionarlo, sino también eso te sirve para saber, pues bueno, tu actividad cómo va, pues por las distintas zonas, en las distintas ramas, los clientes potenciales que puedes tener. Es una cosa excelente para poder estar organizado, porque si no lo puedes hacer, evidentemente, siendo pequeñito lo puedes hacer pues con una hoja de cálculo, lo puedes hacer de muchas maneras, con una libreta y escribirlo, ¿no? Pero realmente esto ayuda mucho y además hay que decir que nosotros cogimos el Vitiger, que es un CRM de código abierto, gratuito. Lo único que sí, decidimos invertir un poco en hacer una serie de adaptaciones y modificaciones a nuestro propio negocio, nuestro interés, que ahí sí, así, con esa base, pues bueno, luego lo puedes diseñar un poquito, hacer que te lo preparen para lo que tú quieres más, ¿no? Y bueno, pues bueno, aquí tenéis lo que es un CRM más explicado. Y realmente seguimos con ese CRM y bueno, estamos pensando si cambiarlo a uno más potente y sobre todo porque ahora como estamos en vías de integrarlo con nuestro ERP, pues estamos viendo un poquitín la posibilidad de cambiarlo o seguir con el mismo. Bueno, es un poco más de lo mismo, que es una aplicación muy importante para nosotros y muy recomendable para quien empiece con la actividad comercial. Sí, una cosa que me había comentado Enrique cuando se pasaba por el SAT siempre me dijo, de hecho una de las cosas por las que me gustaba que estuvisteis vosotros, era que para ellos, para vuestro crecimiento había sido fundamental el CRM, que sin el CRM, si me dices, Jorge, si tengo que elegir una herramienta, me quedo con el CRM. Fundamental. Bueno, os explico un poco más. Nosotros teníamos, como antes os dije, teníamos actividad comercial directa. Por supuesto, las grandes obras las gestionábamos desde aquí, pero bueno, las obras más pequeñas, medianas, etcétera, teníamos gente en la calle, por decirlo así, en Madrid, en Barcelona, en Valencia, en Sevilla, Andalucía en general, y en el País Vasco inicialmente, ¿no? Pero muy poquita gente, o sea, no era que tuviéramos 10 vendedores en cada sitio, ni mucho menos. Había sitios que teníamos uno, había sitios que teníamos dos. Bueno, pues la forma de coordinar todo esto, de poder controlarlo, de poder automatizarlo y tal, pues fue gracias al CRM. Bueno, el ERP es otra pieza fundamental. Inicialmente nosotros solamente necesitábamos, por eso tenía, bueno, antes dije ContaPlus, realmente era ContaPlus y FacturaPlus. La parte, por ejemplo, de personal la teníamos externalizada porque, bueno, tampoco éramos demasiada gente, aunque, bueno, fuimos creciendo, ¿eh? O sea, empezamos 5, pero ya a final del primer año pues ya éramos pues, unas 15 personas aproximadamente, o sea, la cosa fue bastante rápida.
Y bueno, la ventaja que tienen los ERP es que te permite integrar pues, por módulos, de una manera modular, pues las distintas necesidades que suelen tener en las empresas, que no todas las tienen la misma ni en el mismo momento. O sea, puede ser recursos humanos, o puede ser la finanza, la contabilidad, las ventas, las compras. Una cosa esencial para el que tenga almacén, para mí, es, vamos, alguien que tenga un almacén que tenga que controlar el tema de existencia, salidas, entradas y tal, vamos, si no lo tiene integrado eso con la facturación para poder hacer las salidas o con las compras para poder dar las entradas, pues sería una locura intentar hacerlo de otra manera, ¿no? Posteriormente, migramos a... o sea, nosotros teníamos, como os decía, el Contaplus y tal, y entonces pasamos a tener el Sage Murano, que ya es un ERP en condiciones, en el sentido pequeñito, de la empresa que teníamos SAP, que es lo más grande y lo más tal. No necesitamos, lógicamente, para Noega System ese tan grande, y pues nos fuimos a uno más pequeñito, que es de la misma casa que lo que es Contaplus, que es Murano, y estamos con él desde hace 2 años y pico, y la verdad, de momento, pues bastante contentos. Bueno, tenéis aquí un ejemplo de las cosas que se pueden hacer. ¿Y dónde vamos ahora? ¿Cuáles son nuestros próximos objetivos? Lo que ponemos aquí, fase en desarrollo, pues es la integración del ERP, del CRM, de la gestión documental y el comercio electrónico. Es eso que tenemos por separado, pues unirlo, hacer que la propia oferta que se convierte en pedido, al convertirse en pedido ya se convierta permita el hacer los pedidos de compras que necesitamos para poder servir ese pedido, y en la propia venta cuando se finalice, es decir, juntar CRM y ERP. Y la gestión documental, pues ¿qué es lo que nos pasa? Que nosotros en algunas cosas estamos bastante avanzados, pienso, pero en otras todavía no. La gran cantidad de papel que se genera, pero no papel, no me refiero ya solo físicamente, sino que correos electrónicos, hojas Excel de todo tipo o cartas con Word o lo que sea, genera mucho volumen. Entonces siempre te planteas, bueno, ¿qué hago? ¿Lo imprimo en papel y lo voy archivando, etcétera, la forma clásica? ¿O bien lo digitalizo, lo tengo digitalizado y tal? Vale, en cualquiera de los dos casos tienes que tener una posibilidad de tener todo el expediente. O sea, muchas veces lo tenemos en papel porque es la manera más rápida de ver todo el expediente junto. La posibilidad de tener esa gestión documental, ¿por qué? Porque partes de muchas cosas. La factura la tienes en el sistema, en el ERP, el correo electrónico que te mandó el cliente diciendo que le sirvieras en tal fecha, no sé qué tal, pues está en ese correo, y entonces la manera de poder unir todo esto y casarlo pues es mediante una gestión documental, y es un poco en el paso que estamos intentando, que vamos a intentar hacer el próximo año. Bueno, antes os hablé un poco de la web diciendo pues eso, que empezamos en la mínima expresión, pues bueno, la web también depende mucho de la actividad que tengas. Nosotros no vendemos directamente al cliente final, a consumidor final. Para nosotros el cliente final es otra empresa, nosotros vendemos a otras empresas, entonces no necesitamos una página web que tenga su carrito de compra, etcétera, etcétera, como antes vimos en otras exposiciones que se hicieron, ¿no? Pero sí que es importante, es una tarjeta de presentación. La gente que no nos conoce, pues oye, entra allí, mira a ver lo que hacemos, y bueno, pues evidentemente tiene que estar bien hecha. Y luego otra cosa, que cuando alguien quiere comprar estanterías metálicas, o quiere comprar un sistema de almacenaje, o quiere hacer una inspección del almacén que tiene, porque es obligatorio que los inspeccionen anualmente y es un servicio que damos nosotros también, pues cuando pide eso sin saber a quién se lo va a encargar, pues debemos de salir pues, en la mejor posición posible, ¿no? Por ejemplo, estanterías metálicas, que es el concepto un poco más antiguo, y no, o sea, nosotros es la actividad que hacemos, pero bueno, lo que hacemos es grandes edificios con ellas, ¿no? Más que nada, vendemos cualquier cosa, pero sobre todo con un gran componente pues, de ingeniería y tecnológico. Entonces, cuando pones estanterías metálicas, hice la prueba estos días y salimos en la página no sé cuántos.
Si pones sistemas de almacenaje, pues ya salimos en la primera página, no los primeros, bueno, primero sabéis que van los de pago, nosotros no estamos pagando para posicionamientos, pero curiosamente nosotros, como veis ahí, lo de IT, Inspección Técnica de Estanterías, es un nombre que tenemos nosotros registrado porque es muy específico. O sea, salió hace pocos años lo de la necesidad de inspeccionar las estanterías como se inspeccionan las máquinas todos los años para ver que están en condiciones de uso y que no vaya a haber accidentes, etcétera. Entonces ahí salimos muy arriba del todo. Como os decía, sin estar haciendo una política demasiado activa, sí que estamos haciendo algo en cuanto al posicionamiento, pero todavía queremos pues, hacer mucho más, hacer mucho más pues, para conseguir mejor visibilidad. ¿Qué cosas ayudan a ese posicionamiento? Bueno, pues estar en las distintas redes, que ahora veremos. Tenemos un blog empresarial, en el que vamos colgando noticias. En cuanto a las redes sociales, fundamentalmente, porque, como os decía antes, como no vamos al consumidor final, sino que vamos a empresas, pues el que más utilizamos es el LinkedIn, aunque estemos también en Twitter y en Facebook, pues porque hay que estar sobre todo. Y también tenemos un canal YouTube para ir colgando pues, vídeos como el que habéis visto, poniendo las distintas obras que vamos realizando. Pero fundamentalmente es LinkedIn el que más utilizamos y el que más se mueve para nosotros. Y ahí, desde ahí ponemos, por ejemplo, como veis aquí en la imagen, pues estamos buscando ampliar también nuestra plantilla, entonces necesitamos ingenieros, delineantes, supervisores y tal, y entonces pues lo ponemos allí y no hacemos, por supuesto, no hacemos publicaciones en periódicos ni nada de eso, o sea, eso no lo estamos haciendo, eso nos parece que simplemente poniéndolo en las redes y poniéndolo en estos sitios tan interesantes como LinkedIn, pues con eso ya tenemos bastante gente que interesada y que se entera inmediatamente. O sea, es ponerlo y a la media hora ya tienes ahí un montón de currículums, ¿no? Y otra de las cosas más importantes que tenemos, que ya hemos iniciado y tenemos para este año que comienza, es la puesta en marcha de un plan de marketing. Es nuestra máxima prioridad desde el punto de vista comercial para el año 2015. Y esto es un detalle también importante y un consejo también que os puedo dar, es que teóricamente un plan de marketing te lo pueden hacer muchas empresas que se dedican pues, bueno, a todo el tema de gestionar redes, de hacer páginas web, todo eso y tal. No, hay que ir realmente a gente profesional que se dedique al marketing y que te diseñe un plan. Primero te haga un estudio de lo que tienes en ese momento, de tu actividad. Nosotros pues tenemos ya, va a hacer 5 años de actividad, con lo cual tenemos ya una cartera de clientes y una serie de datos que hay que analizar, hay que estudiar bien y hay que ver pues, bueno, a dónde nos vamos a dirigir y qué objetivos. También la puesta en marcha de un sistema de vigilancia tecnológico para difundir distintas noticias. Que bueno, pues para distribuirlas también por las redes sociales, eso es muy importante. También te puede servir, pues como vemos aquí, pues para desde la búsqueda de personal como para publicar, bueno, pues un poco todas las noticias del sector que sean importantes. Y desde luego también enfocado a los trabajadores. Sí, en un caso es un blog interno y en otro caso pues también lo hacemos para difundirlo externamente, ¿no? Y me faltaba un punto que es también muy importante para nosotros. Ya os comentaba que somos una empresa que nuestro fuerte fundamental, porque nosotros no fabricamos, sino que externalizamos la fabricación. Bueno, fabricamos en cierto aspecto, nosotros diseñamos el producto. Por eso os decía que es un componente tecnológico y de ingeniería bastante grande el de Noega, ¿no? Entonces diseñamos el producto y buscamos quien nos lo fabrique. No somos distribuidores, es decir, no nos lo fabrica todo la misma empresa, sino que vamos los distintos componentes que vamos diseñando y que vamos necesitando, pues buscamos
la empresa más adecuada para que nos haga eso concretamente, hasta una pieza pequeña si es necesario, ¿no? Entonces, el montar pues, estos almacenes, como podéis imaginaros, pues tiene muchísimos componentes, y esos componentes nosotros los podemos comprar en muy diversos sitios, y en cada sitio lo que ocurre es que no tiene tampoco la misma resistencia o en fin, el mismo componente, ¿no? Y tú tienes que buscar siempre la solución más óptima. Entonces, para ello, en el mercado no existen programas informáticos que te hagan eso. O sea, sí que existen programas de cálculo, eso existen muchos, y no vamos a inventar uno nuevo porque los hay muy buenos, pero, por ejemplo, a la hora de llegar a un cliente y poderle hacer una oferta más o menos sobre la marcha, por lo menos darle una orientación de lo que le podía costar el hacer ese almacén que necesita, pues nosotros tenemos una persona que hace, un programador que nos hace los programas específicos para Noega Systems. De tal manera que los vendedores pueden ir con su tablet o con su portátil y meter una serie de parámetros, y automáticamente el programa optimiza cuál sería la solución más idónea, contando los distintos fabricantes, las distintas posibilidades técnicas que existe para hacer esa instalación, ¿no? Entonces, eso son programas propios que llevamos haciendo pues hace más de 3 años. O sea, eso empezamos muy rápidamente a hacerlo porque nos parece una cosa muy útil. Lo que no está en el mercado, pues evidentemente eso lo tenemos que hacer nosotros. Y nada, simplemente finalizar, daros las gracias y finalizar con otra cita de Lao Tse, en el que dice que solo el que sabe lo que es suficiente tendrá siempre lo suficiente. Eso, lo que quiero indicar con esto es que a veces hay que, lo que Lao Tse llama también moderar los deseos, es decir, siempre tienes ganas de ser más grande o de ganar más, o de una serie de cosas que tienes que buscar el momento. No, tienes que saber siempre, en cada paso que das, tienes que saber siempre lo que te es suficiente y no buscar más de lo que necesitas, ¿no? Y bueno, pues eso es algo que solemos aplicar, y somos prudentes, somos a la vez lanzados, pero también somos prudentes, no queriendo llegar más lejos de lo que podemos en cada momento. Pues muchas gracias. ¿Alguna pregunta para Eduardo? Que ya desde el primer día sabíamos en lo que teníamos que incidir y lo que teníamos que trabajar. Y fuimos incorporando al proyecto a personas que procedían también de la misma organización. Porque de la organización que veníamos, igual que esa patada que visteis simbólicamente en una de las primeras diapositivas, pues no solamente nos lo dieron a nosotros, sino se lo dieron a muchas más personas. Y otras no se la dieron directamente, pero no estaban a gusto en la organización que quedaba. Entonces pudimos ir incorporando a personas que ya conocíamos, o sea, conocíamos bien y sabíamos que eran las personas que necesitábamos en ese momento, y que también conocían bien los productos, el sector, todo esto. Entonces era entrar, y ese periodo normal de cuando vas incorporando gente y tal, de aprendizaje y tal, normal, pues en nuestro caso no teníamos, no necesitábamos, ¿no? Entonces la cosa iba mucho más deprisa por ahí. Esa es una de las razones. Otra cosa también es que aparecimos en medio de la crisis. Desde el año 2008, como sabéis, pues la cosa se vino abajo. O sea, yo viví la época en que la facturación, el primer año en que la facturación de pronto se redujo a la mitad de esa gran empresa que estoy hablando, ¿no? Entonces, claro, para mantener toda esa superestructura que tienen las grandes empresas, pues era muy complicado. Nosotros empezamos de cero, entonces pudimos ir cogiendo, utilizando los medios y buscándolos y obteniéndolos, por lo que os comenté antes, pues conforme los íbamos necesitando. No partíamos de tener 50 personas ya y la necesidad de unas ventas determinadas para poder mantener toda esa estructura, sino que fuimos poco a poco. Rápido, pero poco a poco. Y respecto a la parte financiera, pues bueno, con muchas complicaciones. Año 2010, obtener financiación en los bancos era súper complicado. Pues inicialmente
Pues lo típico, teníamos que avalar personalmente los socios. Posteriormente, conforme fue creciendo la empresa, bueno, por ejemplo, los proveedores inicialmente, cuando era un pedido ya un poco importante, pues claro, te pedían o pago anticipado, o un porcentaje por delante, o aval, o tal, era bastante complicado. Conforme la cosa iba tomando forma y, bueno, pues íbamos cumpliendo, porque es una cosa esencial también, si tú cumples con todos los proveedores, generas una confianza, y entonces al final, pues ya te dejan de exigir pues esos requisitos, y además como cada vez les compras más, pues cada vez son ellos los que tienen necesidad de tus pedidos, más de que a ti de que te vendan, ¿no? Y bueno, pues con dificultades, pero bueno, aquí estamos. ¿Había otra pregunta por ahí? Bueno, efectivamente, uno de mis socios era el director comercial y llevaba 33 años en el mercado. Entonces, claro, el sector lo conoce perfectamente. Y a todos nosotros, como equipo directivo, pues nos conocían, bueno, pues de una etapa, digamos, bastante positiva dentro de la empresa en la que estábamos, y que pues bueno, se cumplían las cosas, se generaba mucha confianza y tal. Es decir, a nosotros como profesionales se nos apreciaba en el mercado y se nos conocía. Otra cosa es cuando te vayan a hacer, cuando esa obra que hablamos, que la hicimos en el año 2010, la iniciamos, era una obra de casi 3 millones de euros. Claro, cuando te van a encargar y tienes una empresa creada con un capital social pues de 10.000 euros, pues es complicado si no te conocen como profesional y si no tienen pues bueno, pues una confianza y apuestan un poco por ti, ¿no? Curiosamente, como fuimos incorporando a gente al proyecto que ya venía del mismo sector, curiosamente la empresa que nos encargó esa obra es un autoportante gemelo de otro ya existente, que en otra empresa diferente el técnico que le hizo esta era el mismo. Es decir, no solamente conocían, pues digamos, a la dirección de la nueva empresa, sino también conocían hasta los propios ingenieros que hicieron la obra. Entonces, eso ayudó mucho, claro que sí. Bueno, tenemos que ir terminando, que a las 9 nos cierran en cafetería. Y no podemos salir, ¿vale? Así que nada, muchas gracias, Eduardo, otra vez. Gracias a todos, pero bueno, a ti especialmente porque te cayó este pancho, bueno, y a todos vosotros por asistir, ¿vale? Hemos intentado reflejar en todas estas ponencias todo lo que estamos tocando en los centros AD todas las semanas, ¿vale? Todas las temáticas, cada uno tocase un palo de posicionamiento, de vigilancia, de redes sociales, de gestión, de tal, ¿vale? Y para que veáis un poco la práctica, un poco que está muy bien contarlo de manera teórica, pero la aplicación de estas herramientas. Así que nada, muchas gracias a todos y hasta el año que viene.